donde fueron abatidos miembros de la agrupación campesina armada, me parece que este es uno de los golpes más importantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ahora, posiblemente con relación al EPP, Fito y Patricia, este es el único caso en donde no hay víctimas que lamentar de la otra parte. De las Fuerzas de Tarea Conjunta. Porque cuando se le secuestra a Arlan Fick, ahí pierden la vida efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y pierden la vida también integrantes del denominado EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo. Nosotros tenemos a Lucio Silva. Ahí está, este señor, el señor que alguna vez dijeron y hasta generó cierta burla porque había olvidado su bastón. Sí. En aquel enfrentamiento donde perdieron la vida 2 adolescentes. Este es un señor que, pero Fito, ayer hacíamos un poco un repaso de la historia esta del Banco de Choré, por ejemplo. Desde el 97. Son más de 20 años. Y siempre se hizo pasar como dirigente campesino, como luchador social. Y aquí hay que recordar a Gilberto Cetrini, de quien no se supo nunca nada más. Alcides Oviedo Brites está preso, Carmen Villalba está presa, mucha otra gente también está presa. Cayó también otro integrante de este grupo, que se llama Marín López. Alejandro Marín López. No, Esteban Marín López. Esteban Marín López. Según la Fiscalía, este señor estuvo en el grupo que llevó a Oscar Denis. Lideró el grupo, aparentemente. Y se habla de él, se habla de un Argüello y se habla de otra persona más. Porque estos son 3 los imputados. Sí. Y después después hay 3 indígenas. Y hay, 2 indígenas, adolescentes, y hay un no con acento argentino, dijeron, pero tú estabas sentado en el acta, en la imputación. ¿verdad? Bueno, en Concepción está Fátima, vamos a compartir con ella algunos datos también a continuación. Hola Fátima Garay, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, también a toda la teleaudiencia de La Lupa. Estamos aquí en el CODI, los operativos continúan en estos momentos porque si bien existen 3 abatidos, de momento están tras el paradero del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. Hasta el momento, al menos no se encontró un solo elemento en las mochilas que fueron incautadas para determinar dónde está, si está vivo, si está muerto. Así que la interrogante continúa, compañeros. Nosotros vamos a hacer un resumen de todo lo que fue el operativo de antes de ayer. Comenzando básicamente de que se pidió un allanamiento hacia la zona de Cerro Guazú, que está ya hacia el departamento de Amambay, un terreno bastante dificultoso. Se tenía información de inteligencia de que estaban por ahí varias personas que portaban mochilas, ¿verdad? Eso llamó la atención a los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Pidieron allanamiento a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía. Se firmó y fueron, divisaron varias siluetas, fue el término utilizado por Oscar Chamorro, comandante de la FTC, a 400 metros más o menos de distancia, y allí se identificaron como integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta y que recibieron como respuesta. Recibieron varios disparos, ellos, los integrantes de la FTC, también respondieron de la misma manera y fue allí donde cayeron estos 3 abatidos, a quienes vamos a identificar a continuación. Vamos a pasar la primera placa de Lucio Silva, uno, como dijeron ya, de los integrantes del EPP más antiguos, ya desde que, mucho antes de que se denominara EPP, él ya formaba parte de una organización criminal que intentó robar la bóveda del Banco Nacional de Fomento en 1997, ya en compañía de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, quienes se autoproclamaron voceros del EPP. Tiene 9 órdenes de captura en total y 2 hijos actualmente de Lucio Silva forman parte de las filas del EPP. Uno murió en un enfrentamiento con la FTC. Él está en todos los secuestros, Carlos, Patricia, Fito, desde el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi hasta el último secuestro ahora. Se presume también, si bien no estuvo en la captura de Oscar Denis, en la planificación también. Actualmente su cuerpo está todavía en la morgue de Pedro Juan Caballero. Si bien sus familiares dijeron que iban a retirar, hasta el momento no se acercaron. Ahora vamos por Esteban Marín López. Él tiene 15 órdenes de captura, es
considerado un elemento muy importante en las filas del EPP, ya que es uno de los más sanguinarios, maneja perfectamente armas como fusiles, también explosivos. Él es el líder de la denominada Brigada Campesina Armada del EPP, que secuestró al ex vicepresidente de la República, Óscar Dennis. Inclusive fue reconocido por el propio Adelio Mendoza, también capturado por este grupo armado en compañía de Óscar Dennis. También participó de varios secuestros, comenzando el de Fidel Zavala, ya que según las investigaciones a partir del 2008 aproximadamente formó parte del grupo criminal. También participó de varios atentados, tanto contra policías que fueron asesinados y contra militares. Rodrigo Argüello, generalmente escuchamos poco acerca de Rodrigo Argüello, sí de los hermanos Argüello, donde él forma parte. Él hasta el momento cuenta con una orden de captura, es miembro de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento de Matones de Estancia, que se autodenomina, aclaramos también. Según existe una denuncia, su madre se había ido hasta la comisaría en el 2017 y dijo que sus hermanos mayores secuestraron a su hijo, y a partir de allí ya no supo nada de él, hasta que se comenzó a hablar de que formaba parte también de este grupo criminal y participó de un fusilamiento que se había realizado a un ciudadano brasileño, administrador de una estancia, también de varios atentados, quemas de maquinaria y otros hechos delictivos que engrosan también sus antecedentes. Carlos, Fito, Patricia. Este es básicamente un resumen de quiénes son estos tres integrantes del EPP, considerados muy importantes para las filas, ya que los tres están muy bien entrenados, los tres no van a dudar en disparar, los tres no van a dudar de atentar contra la vida de cualquier ciudadano y mucho menos de secuestrar compañeros. Fátima, una característica de esta agrupación es que está conformada por clanes familiares, y eso aparentemente se confirma con el tema de los hermanos Argüello, porque dos hermanos Argüello ya habían sido ejecutados aparentemente por bandas criminales y habían sido abandonados a la vera de un camino. Y también se habla de la esposa de Lucio Silva como parte de la logística del EPP. Asimismo, Fito, todos tienen sus familiares, porque ya, digamos, muchos pobladores se niegan a ingresar a las filas, entonces ellos a veces secuestran a sus familiares, empezando por Carmen Villalba, ya que hace varios años también la propia señora Mariana, madre de Carmen Villalba, había denunciado que ella secuestró a su hermano menor de edad cuando eso, Osvaldo Villalba, quien actualmente es líder de esta organización criminal. Luego está Alejandro Ramos, que tiene a su esposa, a sus dos hijos, Lucio Silva también. Otro de los imputados también en el secuestro de Óscar Dennis, también inclusive fue a secuestrar a sus dos hijos menores y tiene a su esposa también en las filas del EPP. Hablamos de Rubén Darío López, también tiene a sus familiares, Lucio Silva, los hermanos Argüello, es decir, se manejan en clanes familiares y muchas veces utilizan ya a sus familiares desde muy pequeños, desde niños, adolescentes, que llevan a la fila de PP y entrenan en ese lugar, los adoctrinan hasta que, bueno, tienen un pensamiento evidentemente que se le inculca desde muy pequeños y integran esta banda criminal, y muchos terminan mal. La mayoría terminan asesinados formando parte de este grupo, Fito. Ahora hay que decir también, Fátima, que la gente, a partir de este operativo, de este procedimiento, de estas personas que resultaron abatidas, por la cantidad de mochilas, como mencionabas en el inicio de este contacto, ya se dijo ayer también, evidentemente que había, o aparentemente, más gente en ese grupo, y muchos incluso hasta sostienen de que fueron 5 los que se escaparon, entre otras cosas. Y dentro de esa especulación y de esa posibilidad, uno dice, si estuvo Esteban Marín López con otros compañeros en el momento, aquel 9 de septiembre, de llevar a don Óscar Dennis, probablemente, y teniendo en cuenta que no están muy lejos, o esto no ocurrió muy lejos de la estancia de la 25 Tranquerita. kilómetros. Por ejemplo, entre otras cosas, yo te decía ayer, Fito, que sea 30 o 40, uno también puede especular que don Óscar Dennis
uno quiere que esté con vida y posiblemente siga estando en la zona, a no ser que ya lo hayan llevado a otro lugar y en manos de otra célula, como se dice o como suelen hacer. Pero acá, Fátima, lo cierto es que estos tres no estaban solos, evidentemente, sino que había otra gente y que por lo que se puede notar, tuvieron posibilidad de escaparse. Y algunos hasta dijeron que es muy probable que estén a lo mejor heridos. Sí, 7 mochilas en total se encontraron entre las evidencias recolectadas. Se presume que también en este grupo pudo haber estado Osvaldo Villalba, ya que se encontró varias pertenencias de él. Entre las evidencias habían fusiles, también la base de su alimentación. ¿Se acuerda que hace 15 días estábamos hablando justo con Adelio Mendoza y decía cómo se alimentaban o qué consumían, ¿verdad? Veíamos miel, veíamos coco, veíamos maní, veíamos las famosas botellas de vino, ¿verdad? Cargadas de miel o agua. Una logística impresionante que, bueno, todo tenían en su mochila, cada uno de ellos, linterna, tenían radios, tenían cuchillos, tenían mapas impresos con coordenadas exactas. Aparentemente se desplazaban guiándose por esas evidencias. Y lo llamativo es que Lucio Silva se presumía que andaba con la célula principal del EPP y que Esteban Marín López, quien lidera la Brigada Campesina de Justiciamiento que tenía en su poder a Oscar Denis, se desplazaban en otro terreno. Por eso la pregunta es, ¿dónde está Oscar Denis? ¿Sí? Le llevó otra célula del EPP, estaba ahí, está ahora con los líderes del grupo armado, sigue estando acá Denis. Hasta el momento reiteramos que no hay evidencias contundentes y la Fiscalía dice que sigue con vida porque no hay elementos que demuestren lo contrario. Esa es la teoría o la ecuación que utiliza el Ministerio Público. Y también nos decía Oscar Chamorro, comandante de la FTC, que cuando fueron al lugar es un terreno súper complicado, ya que está rodeado de cerros, de arroyos. Nosotros en algunos minutos vamos a ir hasta la zona para poder brindarles también detalles de cómo es la zona, pero que a 400 metros más o menos se produjo el enfrentamiento y tenemos la nota, compañeros, para compartir los detalles acerca de cómo se inició el operativo y cómo termina con estos 3 integrantes del EPP abatidos por los integrantes de las fuerzas de tarea conjunta. Constituye una consulta operación típica de búsqueda y reconocimiento que lo hacemos dentro del marco legal pertinente, es decir, para el ingreso a las propiedades que son propiedades privadas, obviamente por un proceso de inteligencia se hace saber al Ministerio Público para que a su vez se tengan todas las autorizaciones pertinentes, que en este caso es un mandamiento de allanamiento que nos concede la posibilidad de poder entrar sin lesionar ninguna ley a estas propiedades privadas, siempre con la dirección y conocimiento del Ministerio Público en este caso. En ese sentido, ha ingresado un grupo para buscar y reconocer en un sector que posteriormente estaremos extendiendo la invitación a los miembros de la prensa, inclusive para que puedan visitar y entender mejor en el terreno cómo se dan las circunstancias del enfrentamiento. Y en esa tarea de búsqueda, en un lugar que es, digamos, no plano, tiene elevaciones importantes, el grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta divisa siluetas humanas en distancias aproximadas de entre 400 y 300 metros avanzando hacia un sector. En ese momento, obviamente con todas las precauciones, se continúa observando, se determina que esas siluetas humanas están avanzando con una carga pesada en las espaldas, serían las mochilas, que las siluetas portan y en toda la observación claramente con armas largas. Esto motiva que aumente la precaución, el grupo intente acercarse un poco más a estas personas que se encontraban avanzando de una dirección a otra
interín que se pierde la sorpresa, fruto de las dificultades del terreno propiamente, y en ese momento el personal de la Fuerza de Tareas se identifica e instantáneamente empieza a recibir el fuego de armas de parte de esas personas que se encontraban avanzando. Ahí son fracciones de segundo en las que se suceden estos hechos, y necesariamente el personal devuelve el fuego que estaba siendo hecho en dirección a las posiciones propias, y instantes después disminuye el fuego. El personal propio continúa avanzando hacia las siluetas que habían sido divisadas inicialmente, alcanzando las posiciones en las que se encontraban, y obviamente ahí hay toda una tarea de seguridad perimetral que se hace para saber que ya no hay riesgos. Se avanza hasta un sector en donde comienza una pendiente aún más pronunciada que termina en un curso de agua, y en ese procedimiento de asegurar el perímetro en el sector donde habíamos divisado las siluetas humanas, encontramos 3 cuerpos que estaban tendidos, todos vestidos con el uniforme típico que ya están prácticamente teniendo acceso a todos los medios de prensa, con las armas largas, las mochilas y toda la evidencia que se encontraba en ese lugar, y que obviamente no se tocó hasta la llegada de los órganos pertinentes para hacer su trabajo legal. Bueno, este es un resumen de la forma que se presentó y cómo ocurrió. Fátima, vamos a cerrar este contacto. Vos tenías algo que, Patricia, que estabas diciendo, por favor. Un detalle nomás para Fátima. El tema de los documentos de identidad se llegó a encontrar, Fátima, porque llamó tanto la atención aquel último ataque en donde se encontró la cédula de Lucio y decían, ¿cómo consigue una cédula alguien que vive supuestamente escondido de la justicia? El resto... Solo la cédula de Lucio Silva se había encontrado, porque cabe resaltar que él estuvo en prisión 3 años por un tema de robo, ¿verdad? Después anduvo como un ciudadano común, evidentemente. Y cuando se lo identificó como integrante del EPP, allí recién se ordenó su orden de captura y pasa a la clandestinidad. No obstante, sí contaba con su cédula, ¿verdad? Que no es actual la cédula de identidad de Lucio Silva. Pero en conclusión, sufrieron bajas importantes los integrantes del EPP, pero esto no quiere decir tampoco que su capacidad delictiva o criminal no les permita seguir cometiendo atentados o, ojo, otro secuestro, ¿verdad? No obstante, sí es, un operativo exitoso, porque se quedan sin personas operativas bastante importantes para el grupo. Cuando se toca la logística, no afecta en mucho, ¿verdad? Cuando se toca el dinero tampoco, pero cuando se toca a uno de sus soldados sí afecta, ya que tienen 3 soldados menos para cometer actos criminales aquí en el norte del país. Y ojo que se están desplazando, evidentemente, no es adivinanza, no es opinión, no es una deducción de que de Arroyito, Concepción, Horqueta, ahora se están dirigiendo hacia el departamento de Amambaya. Cruzaron la línea del departamento de Concepción y se están desplazando hacia terrenos mucho más complicados, pero vemos muchísimas estancias alrededor de este Cerro Guazú y por donde actualmente se está desplazando el grupo armado, compañeros.